Muchas gracias. Pues damos paso a un pequeño tiempo de debate. Pediría a los ponentes que subieran a la mesa, pero no hay sitio para todos. Con lo cual, yo creo que están básicamente en la sala, los tenéis controlados, sabéis quiénes son. Podéis iniciar las preguntas. Yo quería preguntar a los compañeros que han hablado del tesoro de Berzocana si supongo que sí, no lo han dicho supongo por la premura de tiempo, pero si digamos, a los que declararon el hallazgo casual se les premió y la cantidad del premio y la diferencia entre el premio y lo que obtuvieron por la venta de esa tercera, no era un torque, era un brazalete. Sí, efectivamente se le indemnizó, si no recuerdo mal, estábamos aquí ahora comentando, con 130.000 pesetas. La venta, no tengo el dato ahora mismo, pero fueron unas 16.000 pesetas. Ellos las vendieron allí, pero sí, hubo una indemnización. Lo que se primó fundamentalmente fue salvar las piezas, como suele ocurrir, y salvar un poco la situación, porque el conservador de Cáceres, Carlos Callejo, se vio engañado, se vio envuelto en la situación, nada cómoda para él, los momentos eran los que eran y finalmente lo que se pretendió es casi tapar el asunto, en la medida que también el propietario de la finca que estaba implicado era concejal, era una persona significada y aquello pues pasó de puntilla, ¿no? La suerte que hemos tenido es que hemos topado con el sumario que se abrió y está toda la documentación. Efectivamente, era... Sí, no, sí, en ese sentido, pues lo que se trató incluso en la prensa fue hacer algo de pedagogía social, ¿no? con el tema. Se hizo en ese sentido razonablemente bien, se salvaron los muebles, pero sí que quedó el resquemor en Cáceres de que efectivamente las piezas finalmente, con esa elipsis que comentaba Ignacio Pavón, pues vinieran para acá. Fueron uno de los muchos tesoros que emigraron, ¿no? Bueno. Perdón, yo quería, siguiendo la tónica, hablando del tesoro de Berzocana, si tenéis alguna información sobre esa tercera pieza, posiblemente un brazalete, dónde podría estar, dónde iba a parar, o sea, ¿qué referencia se tiene sobre esa pieza? Porque sería muy interesante desde el punto de vista científico. ¿Qué información? Sí, la pieza, como se ha dicho en la exposición, aparece fundida, se acaba en el crisol del fundidor y desaparece. Lo que sí que en los testimonios, en los interrogatorios, hay varias descripciones coincidentes que efectivamente abundan en la forma. El propio descubridor del asunto, o por lo menos el oficial, vive y da buena cuenta de ello, no con excesivas facilidades, pero sobre todo los testimonios escritos, que son los que realmente interesan, pues que abundan en eso, en la forma y en el peso, 366 gramos. Lo que ocurre es que se trocean y bueno, y finalmente se funde y la Guardia Civil requisa lo que queda. Claro, lo que quedaba, lo que decía Ignacio Pavón en la exposición, pues son algunos anillos, algunas composturas dentales, incluso alguna pieza dental hasta montada que se recupera, pero finalmente, como todo eso se ve que no conduce a nada, es muy probable con el sobreseimiento del sumario, del caso, pues que incluso ese oro ya sobrante y se le devolviera a los compradores, ¿no? La pieza acaba desaparecida. Lo único que nos queda es eso, la descripción que hacen de ella los halladores y los que están metidos en el asunto y el peso. El peso parece ser que, y son coincidentes, son los 366, que además tiene una correspondencia con
las unidades que se están utilizando para este tipo de elementos. Sí. Y con respecto a la localización, que creéis que realmente era otra. Sí, bueno, ahí. Sí, bueno. Bueno, pues intentaremos un poco. La localización realmente responde a una maniobra de distracción, como se ha planteado, en el sentido de que ahí hay un conflicto familiar y un conflicto, como muchos en este país y en la propia región de Extremadura hay un sinfín de muestras de estas, algunos con tintes dramáticos, que gira en torno a una linde, ¿no? Una linde, una separación de tierra. Y pensamos que es en torno a la linde donde se dirime todo este asunto, en ese reparto de la finca, en esos trasiegos de tierra, de construcciones, de reconstrucciones, pensamos que es ahí donde se encuentra el tesoro. Y de hecho las remociones que hay en ese espacio son brutales, son realmente son compulsivas, es decir, eso explica el hallazgo de una pieza o de piezas de oro como esta, ¿no? Ellos se siguen aferrando a la versión oficial, que es en una casquera, allí a media ladera. Aquí no hay ningún indicio ni de remociones antiguas ni de remociones modernas y el sitio es insólito. Allí el roble pequeñito que él cuenta, claro, al final es una historia envuelta en ese imaginario de los tesoros, donde las casqueras, donde las pedreras de las villuercas tienen mucho mito alrededor, las cuevas, y son cosas que reconoce hasta Rosso de Luna en el siglo, las publica, y todavía ese imaginario perdura. Y ellos hacen esa componenda y dicen, pues allí, en las casqueras, aquí buscan tesoros, aquí, y ellos hacen esa versión, que es la que se ha consolidado y en la que se da por buena oficialmente. Pero el sitio es un castro, ellos le llaman el castro del Terrero, que hay mucha remoción, que hay evidencias de construcciones por lo menos de época medieval, y las zonas que hemos prospectado por varias veces no hay indicios de materiales del bronce final, al menos visibles. Bien es verdad que la zona no estaba muy apta para lo que es la prospección arqueológica, pero en varias ocasiones hemos estado acompañados por el actual propietario y bueno, es una posibilidad. Lo que sí se plantea es que el sitio oficial del descubrimiento no parece que sea el lugar donde apareció el tesoro. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta o comentarios? Tienes ahí el micrófono. Yo quería hacer una pregunta a Emilio Plazas. Quizá no te haya entendido bien lo que has planteado, quizá desde la distancia del ámbito del museo, del ámbito de la universidad. Vosotros estáis haciendo una colección museográfica a partir de una serie de donaciones de colecciones particulares, ¿no? Bueno, yo por donaciones de colecciones particulares, perdona que sea un poco brusco, entiendo material procedente de excavaciones clandestinas. Entonces, ¿se puede entender eso como una legalización de todo el material que la gente del lugar ha estado o está expoliando y digamos que se le da un viso de, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva? Eso por un lado, porque si es así, me gustaría que me explicases un poco cómo estáis gestionando eso, ¿no? Y en segundo lugar, si es todo material de procedencia clandestina, bueno, aquí ha salido el tema de Berzocana, que tiene que ver con ello, nos plantearía que las ubicaciones que nos dicen normalmente distan bastante de ser reales, es decir, porque ningún clandestino en realidad dice dónde ha sacado el material realmente, está en las proximidades. Hacer una colección museográfica a partir de elementos descontextualizados, cuando en arqueología estamos batallando por la contextualización, ¿tiene algún sentido? O sea, quizá, ya te digo que quizá es la ignorancia. Yo te lo planteo desde otro ámbito, ¿no? No tanto desde el ámbito del museo, sino de lo que estás enseñando a los alumnos y de lo que es
digamos, un poco la aplicación de la legislación, etcétera, etcétera. Sí, quizás no me ha entendido bien, o yo no me he sabido explicar bien, sí. La colección museográfica se está basando en los materiales que hay depositados en el Museo Provincial de Jaén, a fruto de excavaciones arqueológicas. ¿Qué ocurre? Que se está aprovechando al mismo tiempo para la colección que estaba dispersada en distintos municipios, en distintas viviendas del municipio, para que de alguna manera esa colección vierta al municipio y a la comunidad. Entonces, nosotros no es que estemos presentando la colección museográfica exclusivamente a base de esas donaciones de particulares, que como bien dice, se trata de eso, de expolios y de piezas descontextualizadas totalmente, y en las que después de casi 40 años que se descubrieron, pues el lugar es, sí, en Cerro Maquis, pero no te dice exactamente dónde. Entonces, por eso digo, no se trata exclusivamente de esa pieza arqueológica, sino principalmente de las excavaciones que he dicho desde el año 2003 que se están haciendo en 2 yacimientos que han salido nuevos, y desde los años 70 y 80 piezas procedentes de proyectos de investigación por parte del Instituto Arqueológico Alemán y por parte de la Universidad de Jaén. Entonces, todas esas piezas están depositadas en el Museo de Jaén. Una vez que se presente el proyecto museográfico a la Junta de Andalucía, una vez que ya se declare esa colección de manera oficial, estaremos en condiciones para requerir que parte de esa pieza de esas excavaciones vayan a este museo local. Entonces, por eso no es exclusivamente ¿Qué pasa? Que se aprovecha el contexto de creación de un museo para que la gente que tenía piezas en su casa, que no había donado en su momento, hace 30 y 40 años, no había donado a ningún museo ni a ninguna administración, pues que ahora es el momento de que esas piezas formen parte de la Junta de Andalucía. En definitiva, pasarán a formar parte de la colección de la Junta de Andalucía. Pasáis el micrófono. Yo, de todas maneras, abundando en lo que ha dicho usted, a mí me parece preocupante, ¿no?, que en general, no estoy hablando concretamente de vuestra colección museográfica o proyecto de colección museográfica, sino que las colecciones municipales sirvan para legitimar prácticas de expolio. El Cerro Maquis, por la colección Marsal, lo sabemos, ha sido objeto de un expolio enorme, además sin consecuencias jurídicas, porque al final esa causa no fue a ningún sitio, digamos, desde el punto de vista jurídico. Y bueno, yo comprendo que hay un dilema, ¿no? ¿Qué haces? Las piezas están ahí, los tienen particulares y tal, pero el problema es que esa puerta abierta, desde mi punto de vista al menos, sirve para incentivar nuevos episodios de expolio, porque tienen siempre la justificación de que al final lo lleva al museo, y eso parece que hace en personas que piensan que al final lo bueno es la pieza, no el contexto, no donde aparece, parece que eso, no sé, justifica todo, ¿no? O sea, es decir, comprendo que el tema es muy delicado, no se puede hacer juicios categóricos. En el Reino Unido el PAS está incentivando eso con los detectoristas y tal. Ellos saben lo que están haciendo, pero a mí personalmente me preocupa mucho en el sentido de que, bueno, pues haya una vía de legitimación a posteriori, ¿no?, de prácticas que son claramente de origen ilícito y cuyo combate tendría que ser tanto con medios educativos como con la represión policial. Lo siento mucho, pero es así. O sea, es decir que, con lo cual, esas vías abiertas, esos caminos intermedios, a mí personalmente me dan un poco de grima, pero bueno, comprendo que es complejo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya digo, una forma de ese material que está en casas particulares, que allí en Andalucía, en el año 2007, la Ley de Patrimonio establecía que las personas que tuvieran en su poder piezas arqueológicas, que tienen 1 año para entregarlas a los museos o a las autoridades, y eso en la realidad pues no se llegó a hacer. Entonces, claro, la Junta de Andalucía pues mete esta vía como de vamos a intentar que por lo menos ese material llegue a los museos en las condiciones en las que llega, lógicamente, sin contexto arqueológico ninguno, pero por lo menos se evita que esté en las viviendas particulares de
de la gente que en su momento se lo encontró. Eso es hacerlos benefactores, en el fondo. O sea, sí, no, que es así. Esto no solamente afecta al ámbito de los museos, que también lo tenemos en otros ámbitos, porque en publicaciones de investigación que no tienen exclusivamente que ver con esto, te encuentras con material procedente de colecciones particulares. Colecciones particulares, todos sabemos lo que significa. En algunas zonas nos hemos encontrado que incluso yacimientos que estamos excavando, hay colegas que están publicando material de ellos procedente de colecciones particulares. Es decir, que mientras excavamos por un lado, hay otros que vienen con el detector de metales, sacan el material, se lo pasan a otros colegas y los colegas lo publican. Entonces, claro, poner detrás de colección particular el nombre de alguien es hacerlo benefactor y es no llamar a las cosas por su nombre. Y donarlo a un museo, yo estoy también de acuerdo contigo, estaríamos en la misma situación. Es verdad que es una discusión que está sin resolver, pero quizá habría que llamar a las cosas por su nombre. Es decir, una cosa es un clandestino y otra cosa es un coleccionista. Estaremos o no de acuerdo con los coleccionistas, ¿vale? Pero no es lo mismo una cosa que la otra. Que podemos pensar que los coleccionistas están detrás, etcétera, etcétera. Pero quizá hay que llamar las cosas por su nombre. Y quizá hay que no sé, evitarlo de alguna forma o realmente discutirlo, realmente intentar llegar a unas soluciones, ¿no? No quiero decir que lo vuestro no sea loable ni nada de esto, ¿no? Es al hilo de esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que lo que yo planteé ahí, yo lo decía, ¿no? Belleza sin valor científico. Entonces, yo pienso que estos materiales, claro, en La Palma, en Canarias, no hay los grandes yacimientos, no hay detectores de metales. Entonces, generalmente son piezas, yo qué sé, hallazgos casuales, ¿no? Una cerámica y tal. Yo pienso que esos materiales hay que recogerlos siempre, porque nosotros conocemos muchos casos de materiales que acabaron en la basura, que al final se tiraron. Mucha gente no los tiene expuestos, una vasija, por ejemplo, que se encuentre, pues por miedo a que los denuncien. Y sabemos casos incluso de restos humanos, benavaritas, que acabaron en un basurero en Venezuela, ¿no? Que se llevaron para Venezuela. Entonces hay que recogerlos, pero yo tengo claro que esas piezas no tienen valor científico ni las voy a utilizar en ninguna publicación científica, porque estoy totalmente de acuerdo, te engañan siempre, además se les coge siempre. Yo no les pongo caso a que me digan que fue de este yacimiento, eso jamás, ¿no? Porque a las pruebas está, pero yo creo que los materiales se deben recoger porque si no, pues los perdemos, ¿no? No sé. Yo no sé si alguien quiere hablar, cambiar de tema, porque si no, sigo con esto. O sea, quiero decir que si alguien me dice Ignacio y tal, le paso y cambiamos de tercio. Yo creo que el problema es complejo, pero yo creo que hay muchas circunstancias que debían de ponerse, digamos, en valor. En primer lugar, es evidente que los principales museos y tal siguen comprando hallazgos casuales y no tan casuales, hay hallazgos causales que se compran y el Ministerio compra, la Junta de Andalucía compra y todo el mundo compra. Entonces, bueno, pues una forma... también es cierto que lo que tú decías de las publicaciones, es decir, hay cosas que cuando dicen, bueno, pues yo qué sé, una tesera, ¿no?, de hospitalidad, de no sé qué, es una pieza que tiene, digamos, información suficiente como para, y tiene un valor evidentemente académico y de información y tal, ¿se publica o no se publica? ¿Se tal o no sé cuál? Yo supongo que ninguna tesera revolucionará el conocimiento que tenemos de las sociedades prerromanas y de las sociedades tal. Y debía haber un pacto, que es muy difícil en el ámbito académico, en el que este tipo de cosas no se publiquen, simplemente. O sea, decir, mire usted, es que no estamos ante, hombre, no digo, yo qué sé, una nueva lex de no sé qué, bueno, pues es evidente, ¿no? Pero una tesera, una pieza, ya no digo ya una fíbula o un timaterium, ¿no?, de los que hay miles. Y se hace por el puririto de publicar y que, bueno, pues tenemos un cursus honorum académico que es cuando tienes 17 artículos tienes tal y para no sé cuánto tienes no sé qué tal y ahora con los sesenios mucho más, ¿no?
Pero yo dudo que eso realmente sea una aportación que revolucione y tal, y podría haber un pacto contra el expolio, es decir, esto no sé. Y en el caso de las colecciones, la legislación andaluza efectivamente tiene una cláusula adicional dando un plazo para que estas colecciones afloren, y si no afloran, se supone que son de dominio público. Si no, o sea, es decir, que lo lógico sería llegar y decirme usted no lo ha hecho en el plazo, pues recogemos esto, porque ya presuponemos que hay una presunción de que es de dominio público. Con lo cual, si la que no sea de dominio público, pues tendrá que presentar quien sea un título válido en derecho para reclamar la propiedad de eso o lo que sea. Claro, los instrumentos están, el problema es que quién es el guapo o la guapa que va así, tal, porque así puedes pillar uno, pero el resto ya la gente lo esconde debajo de cualquier sitio. Entonces, yo comprendo que las situaciones son muy complejas, pero que muchas veces la complejidad, o sea, supone un parón para, digamos, revertir la situación, y seguimos extendiéndolo y haciendo cada vez el agujero más grande, ¿no? Es decir, que es evidente que si, además, un detectorista o un expoliador cualquiera va a donar al museo, y hay miles de museos municipales llenos de aquello que no puede vender. Entonces, pues, y sin embargo, pues eso le justifica. Pues, no, yo es que doné una pieza, doné no sé qué. Esos temas de las donaciones, yo, en fin, de un detectorista que done algo que no es suyo, pues me parece muy complicado, ¿no? Pero, en fin, comprendo también que no puedes estar con la Guardia Civil todos los días, ¿no? En fin, un tema complejo. ¿Y cuando la pieza es un único? Porque tú hablas de teseras y de fíbulas, que esos hay muchas, pero ¿y cuando es un brasero romano? Sí, pero eso es un objeto. Tendrías que utilizar el mismo método para unas y para otras. Y cuando son únicos, ¿qué hacemos? Pues ¿Dejarlos lo mismo. pasar? No, es lo mismo. O sea, es decir, complicado, ¿eh? que Yo te sí, lo digo, pero... es decir, te lo digo sinceramente. O sea, no creo que tú coges cualquier libro de historia de Roma en Hispania y el brasero no lo va a modificar. No lo va a modificar, no va de tal. Es ver también un poco los cauces de publicación y los cauces de, por ejemplo, de conocimiento. Una pieza que yo, además, si la pieza no se recepciona en el ámbito público, yo ni la publicaría. Pero bueno, si se recepciona en un museo y demás y tal, puede haber un catálogo que describa la pieza, puedes hacer referencia a ese catálogo, no sé, puedes hacer cosas sin necesidad del tema de la publicación, porque es que me parece insólito. O sea, es decir, yo sinceramente, esas de procedencia desconocida o de colección particular, que además son publicaciones de cositas nimias, bueno, nimias o no tan nimias, pero de cositas de cuando, yo qué sé, los museos están por estudiar, no os puedo contar, ¿no? O sea, no ya el Museo Arqueológico Nacional, sino cualquier museo tiene fondos para estudiar hasta aburrirse y para publicar hasta aburrirse. Es decir, no sé, para mí ahí es un tema muy complejo. No tengo la solución ni puedo moralizar sobre el tema, pero me parece muy complejo. Y desde luego, la lucha contra el expolio nos concierne a todos. No es de la Guardia Civil, no es de tal, nos concierne a todos, cada uno en su nivel y tal. Es triste cuando uno trabaja con la UCO de Guardia Civil y demás, que los informes que manejan sobre todo los intermediarios y demás, estén redactados por catedráticos de universidad. Bueno, pues está en su derecho, pero me parece muy triste. Porque si además después dan clases de patrimonio arqueológico, es ya una ironía para reírse, ¿no? Y eso no es un problema no sé, de si la pieza es única o no. Mira, en Tomares, en la provincia de Sevilla, se salió hace unos meses 60.000 o 90.000 monedas. Fíjate tú si hay monedas para ponerte a publicar ahora 4 o 5 monedas o 20 monedas que haya aparecido en un tesorillo, no sé qué. Tienes 60.000 monedas. Bueno, ya que la vamos a liar, la liamos. Creo que estamos disparando al cielo.
y estamos en el suelo. Tomares, han salido 60.000, bueno, sí, bastantes miles de monedas. Habría que preguntar por qué no se hizo una prospección de seguimiento, responsabilidad de la Junta de Andalucía, que si empezamos a tirar de la manta. Yo trabajo en la universidad. La arqueología española del siglo XX se caracteriza por haber publicado un 5% del siglo XX, pero tranquilos, con las autonomías se ha publicado todavía menos. O sea que yo creo que si disparamos al cielo y juntamos legislación, normativas, es verdad que ahora hay una obsesión por las publicaciones indexadas, pero jamás se va a indexar una revista con 2 figulitas, una tesera, ni con nada. O sea, no mezclemos las cosas. Yo creo que hay que ver problemas concretos y buscar soluciones concretas, porque en efecto el expolio es un problema social y por tanto es educativo. Entonces los museos locales, en este caso colección, ni siquiera museo, porque para eso está la Junta de Andalucía, que siempre saca buenas leyes y luego le faltan los reglamentos, porque la segunda ley de museos todavía creo que no tiene reglamento, lo tiene ya, donde diferencia museos de colecciones. Entonces, yo no sé, porque no conozco en profundidad los ejemplos, pero desde luego, si disparamos a todos los lados. O sea, que a ver quién puede tirar la piedra aquí con soltura. Lo de Tomares, en efecto, en cierta manera, para mí es una vergüenza que en efecto salgan casualmente 60.000 monedas en una obra que era en un terreno o público o hecho por una carretera pública. ¿Por qué no se hizo ahí un seguimiento si ese punto estaba localizado en el mapa arqueológico? O sea, que todo es muy complicado. Sí, sí. No, bueno, ahora hablamos también de eso, si quieres. Ah, bueno, vale. Pero no hubo seguimiento arqueológico. No, pero es que verás, era inédito todo. Sí, o sea, es que era un atesoramiento absolutamente, después se hizo una excavación y no había nada. Son las 6, el agujero con las 16 vasijas. Es decir, como comprenderás, los seguimientos y demás se hacen cuando hay una previsión, Cuando no existe previsión, para eso existe la figura de protección más antigua que existe en el derecho público español, que es la del hallazgo casual. Es decir, usted, cuando se pone un seguimiento, cuando hay indicios, hay racionalidad como para poner el seguimiento. Cuando no, pues para eso está el hallazgo casual. Es decir, que realmente es, a lo mejor donde no ha sido lista la Junta de Andalucía es que cuando en el sistema de valoración, ¿no? que a lo mejor pues tenía que haber hecho, ahí sí que se tenía que haber hecho más pedagogía y no callarse y tal. Entonces por ahí están sonando cifras que son absolutamente un disparate, y porque no hay criterios para valorar, que eso es otro problema. Es decir, que pero no por el tema del hallazgo casual, por ahí te aseguro que no. Es decir, que eso ha sido lo normal. Cuando no tienes indicios para poner un seguimiento, lo que haces es... Sí, totalmente de acuerdo que si no hay indicios es un hallazgo casual. Yo no puedo citar las fuentes, que son de la Dirección General de Bienes Culturales de Sevilla, y como no puedo citarlas, no puedo seguir hablando, pero no era tan casual ni tan... Es como Cercadillas, ¿no? Era imprevisible. Pero bueno, no importa. No, pues mejor me quedo más tranquilo. Señores, creo que ya estamos derivando hacia temas alejados de nuestra sesión. El tema es que, en efecto, no es lo mismo un clandestino que entre de piezas a un museo o a una familia porque les compra, aunque una familia tiene 3 piezas en su casa desde hace 40 años. Claro, pero para eso ya la ley del 85 hizo una moratoria para la declaración de todas esas colecciones. A partir de ahí es absolutamente ilegal. Claro, pero como Todo no funcionó bien... es cosa de la Guardia Civil si tuviera capacidad. Tal, ¿no? Pero esto es como Hacienda, ¿no? Como no funcionan bien, periódicamente hay amnistías. Entonces yo creo que el patrimonio, como no funcionó bien fue con Carmen Calvo Pollato, me parece, ¿no? Que era consejera cuando se hizo esa amnistía de 2 años para legalizar las colecciones en Andalucía. No, fue un periodo, es lo que he dicho, hay un periodo de 1 año... Sí, pero ¿quién no hubo cuando era consejera Carmen Calvo Pollato? Se dio una amnistía de 2 años para legalizar un montón de colecciones y luego ya se empezó a actuar más fuertemente. Yo creo que hay que estudiar cada caso y ver primero cuál es la procedencia y luego cuál es el uso. Porque esas piezas que carecen de valor científico porque no tienen contexto, sí pueden tener un fuerte valor social justamente para los colegios de ese municipio, para que vean en el propio museo o en la colección la utilidad de un patrimonio y lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer. Porque esa es la pedagogía. Aquí entra ahora la situación en la que nos vemos los directores de museos de pueblo, porque el caso de Jumilla
Claro, predomina en todos los, y creo que hablo por nombre de todos los directores de museos de pueblo pequeño, me refiero, ¿no? En el que predomina la idea de recuperar el patrimonio. Es decir, nosotros tenemos el caso, yo hablo particularmente por Jumilla, de alguien que va y te dona en la pieza, los objetos, la colección y tal, y tengo el caso que me trae la Guardia Civil, que ha requisado y que judicialmente ya se ha hecho y tal, y ellos lo tienen en el cuartel y dicen, esto ya no nos sirve para nada. Y la procedencia, esto es igual que el clandestino. Yo tengo aquí, allí, centenares de piezas, no llega a miles, pero centenares de piezas donadas por la Guardia Civil o traídas por la Guardia Civil del cuartel de Jumilla, que me la deja allí. ¿Qué hago? Tampoco lo publico, claro, si tampoco sé la procedencia. Pero tengo que recuperarlo, ¿qué? Prima, la recuperación del patrimonio. Ya, pero en un caso es ilegal y en el otro es legal. De acuerdo, sí, totalmente. Que una cosa no justifica la otra, también. Pero ¿qué predomina en la idea del director? ¿Esté acertado o equivocado? Recuperar el patrimonio y conservarlo allí. Sí. En eso estamos de acuerdo. O sea, hace que aquí no se están haciendo juicios de valor sobre la intencionalidad de lo tal, porque he dicho que los museos compran, o sea, es decir, que aquí estamos hablando un poco de eso. Yo no creo que sea disparar al cielo, creo que estamos disparando, es decir, pues no sé si acertadamente o no, pero estamos hablando de cosas que son muy tal. Y hay que poner unos topes o unos objetivos que a lo mejor pueden parecer utópicos, pero es hacia los que tenemos que deberíamos de ponernos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir, con independencia de lo que digan las leyes, la voluntad o no de hacer cumplir la ley que tienen los responsables y las personas que están encargadas de ello y el resto de la sociedad. Y aquí encontramos un tema en el que nadie discute la pérdida de información que existe cuando un hallazgo se descontextualiza de esta manera. Nadie discute que los detectoristas pueden considerarse como una plaga enorme, pero después obramos como si eso como si fuera un mal inevitable, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace falta cambiar. Yo estoy de acuerdo y creo que nadie puede estar en desacuerdo con el tema educativo, pero si somos sinceros tendremos que pensar que la educación llega hasta donde llega. Es decir, mejor pedagogía educativa que se ha hecho por ejemplo, con la prevención de los cánceres con el tabaco, que uno va a un kiosco, a un estanco y ve allí tráqueas abiertas y no sé qué, no sé cuánto, y bueno, cuando he entrado había 5 o 6 personas fumando. O sea, es decir, que al final, lo siento, pero hace falta una acción coercitiva por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahí también estar de alguna forma digamos, soportando desde el punto de vista académico y demás, ¿no? O sea, que es triste que muchas veces a los colegas y tal los encuentras en las otras trincheras, ¿no? Y dices tú, bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, que hay libertad para hacerlo. Pues me vais a disculpar, pero se nos va el tiempo, apasionante el tema, podríamos estar las jornadas enteras con él, ¿no?